A partir de las 8:15 horas del 6 de agosto de 1945, el mundo ya no volvería a ser el mismo. A esa hora, un bombardero estadounidense lanzaba una bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días más tarde, otra ciudad nipona, Nagasaki, sufría un ataque similar. El lanzamiento de estas bombas es el resultado de uno de los mayores programas científicos de la historia, el Proyecto Manhattan. Este colosal y ultrasecreto proyecto reunió durante algunos años a las mentes más privilegiadas del planeta, entre ellas varios premios Nobel, que formaron un equipo científico irrepetible que enseguida vamos a conocer. Hoy vamos a profundizar en el Proyecto Manhattan, dentro de la serie de programas que hemos dedicado en los últimos años al factor humano y el desarrollo de la energía nuclear. Los anteriores espacios están disponibles en el canal multimedia de la UNED, canal.uned.es. La profesora del área nuclear de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Mireia Piera, vuelve a acompañarnos en este programa junto a una invitada especial que ya nos ha ilustrado sobre este apasionante mundo y que ha conocido, gracias a sus investigaciones, a algunos de los científicos responsables de la fabricación de las primeras bombas atómicas. Pero dejemos que la profesora Piera nos la presente. Hoy vamos a hablar del Proyecto Manhattan, que culminaría con la fabricación de las primeras bombas atómicas de la historia en el pasado siglo XX. Es un proyecto que abrió un periodo histórico muy complejo y que sirvió de catalizador en las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para ello volvemos a contar de nuevo con Natividad Carpintero Santamaría, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear, diplomada en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y miembro correspondiente de la European Academy of Science. Es autora del libro La bomba atómica, el factor humano durante la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido el privilegio de conocer a lo largo de su investigación a relevantes científicos tanto occidentales como soviéticos, y entre ellos varios premios Nobel, responsables de la fabricación de las primeras bombas atómicas. Y ha reunido en un documento único la expresión de sus testimonios más personales. Su lectura pone de manifiesto cómo el factor humano fue decisivo en unos momentos históricos en los que la lealtad, el espionaje, el temor a ser destruidos y los dictados de la ética y de la conciencia entronaron en un gran conflicto. Con ella ya hemos repasado en otros programas cómo influyó en el desarrollo científico el citado factor humano, el proyecto nuclear en el Tercer Reich y el desarrollo en la antigua Unión Soviética. Nos faltaba, entre otros, hablar del proyecto Manhattan, en el que colaboraron un ingente número de científicos. Y me gustaría que nos comentaras qué papel jugaron los científicos europeos en el establecimiento del proyecto nuclear americano. Buenos días y una vez más, Mireia, muchas gracias por haberme invitado a este programa y a que podamos seguir hablando de aquel tema tan importante que culminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, hoy vamos a hablar del proyecto Manhattan y con respecto a tu pregunta, pues la respuesta es que tuvo una importancia fundamental, porque hubo a raíz de las leyes de Nuremberg en la que tienen que emigrar numerosos científicos centroeuropeos, alemanes, por ser de origen judío, muchos de ellos van a acabar destinados en universidades americanas. Entonces, en esos momentos, en aquella época, justo en el año 39, de Europa seguían llegando malas noticias. Hitler continuaba su expansión, había ocupado Checoslovaquia, había apoyado las reclamaciones de Hungría de anexionarse la parte de la zona cárpata y la complicación política y de guerra iba en aumento. Esos científicos, entre ellos Leo Szilard, que era húngaro y que había emigrado a Estados Unidos, pues fue de los primeros que se dio cuenta de la importancia del descubrimiento de la fisión del uranio que había tenido en Alemania, que se había producido en Alemania, y la posibilidad de que Alemania pudiera fabricar una bomba atómica.
pero en Estados Unidos también se encontraba Enrico Fermi, que le habían dado el premio Nobel en el 38 y había emigrado allí a trabajar. Y luego, pues básicamente los científicos centroeuropeos, Szilard, Wigner, Teller y von Neumann, pensaron que si Estados Unidos tuviera que desarrollar una bomba atómica, necesitaría el uranio correspondiente. Entonces pensaron en Albert Einstein, para que Albert Einstein pudiera contactar con el presidente americano, debido a que Einstein no solamente estaba ya como profesor en Princeton, sino que él tenía una relación de amistad con la familia real belga, y la familia real belga era la dueña de las minas de uranio que estaban en el Congo belga. Con lo cual, Einstein es el que hace el llamamiento por escrito al presidente Roosevelt, diciéndole que efectivamente pues, había llegado a su conocimiento que Alemania pues pudiera estar a lo mejor desarrollando este tipo de bombas, y que era importante que en Estados Unidos se llevara a cabo esta investigación. Entre uno de los aspectos de su carta, por ejemplo, pues dice acelerar el trabajo experimental que se lleva a cabo actualmente para que pues aumentar los fondos si es necesario para que se tenga el equipo necesario. Por lo tanto, el papel de los científicos europeos fue muy importante, porque de hecho fueron el móvil para que se estableciera el primer paso para el proyecto nuclear de Estados Unidos. La carta de Einstein, pues que fue firmada exactamente el 2 de agosto de 1939 y de la que siempre se arrepintió, porque Einstein pues pasó luego como una persona pacifista y sin embargo pues siempre dijo que había lamentado haber escrito esta carta al presidente Roosevelt. La carta en cualquier caso se envió. Has hablado de las minas de uranio belgas. Sé que se creó un comité consultivo del uranio. ¿Y en qué consistió? Pues primeramente la reacción del presidente Roosevelt a la carta de Einstein se produjo el 9 de octubre de ese año 39. Le dijo que era una carta importante, que agradecía mucho su contenido y que efectivamente que él iba a dar las instrucciones correspondientes al ejército para investigar las posibilidades de su sugerencia con respecto al elemento uranio. A partir de ahí se crea un comité consultivo que es el primer paso que va a canalizar las vías de investigación para llevar a cabo el proyecto. Este primer comité consultivo, pues a lo que intentaba era la centralización de los trabajos experimentales que se llevaron a cabo de una manera pues total, y planificó un calendario. Entonces, según este comité consultivo, los centros que se habían distribuido en las universidades de Columbia, Princeton, Chicago y Berkeley tenían el siguiente programa. Para julio de 1942, determinar si una reacción en cadena era posible, lo cual se había establecido. Para enero del 43, lograr la primera reacción en cadena, que se consiguió por parte de Enrico Fermi en la famosa Chicago Pile en diciembre de 1942. El tercer punto que establecía el comité consultivo era que para enero del 44 tendrían que haber extraído la primera muestra de plutonio a partir del uranio, cosa que consigue Glenn Seaborg y Macmillan justamente en diciembre del 43. El siguiente punto era que para enero del 45 tendrían que tener la bomba. Efectivamente, en julio del 45 se produce la primera prueba de Alamogordo, donde experimentaron el funcionamiento de la bomba de plutonio, que luego se arrojaría sobre Nagasaki. Es decir, las fechas que se marcó en este comité consultivo van a marcar el paso de lo que va a ser luego el proyecto Manhattan de una manera pues muy precisa. ¿Cuándo podríamos decir que se inicia el proyecto Manhattan? Este comité consultivo del uranio entró en una época de estancamiento porque, como ya sabemos, Estados Unidos hasta el año 41 no era parte beligerante del conflicto. El bombardeo por parte de Japón a la base de Pearl Harbor en el 41 establece la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra y, por lo tanto, ya siente que el proyecto de fabricar una bomba atómica tiene que tener un impulso nuevo. Se decide la construcción de plantas industriales para la producción del combustible de la bomba, que era una misión que indudablemente se representaba como muy difícil, y se elige al general Groves para que sea el director de este proyecto. El 11 de agosto del 42 se estableció oficialmente lo que era el proyecto de construcción de una bomba atómica, que es el proyecto Manhattan. De hecho, se llamaba Manhattan Engineering District y se llamó así porque las oficinas del jefe del Estado Mayor de la Defensa estaban en Manhattan, en Nueva York. Entonces, por esa cuestión se le atribuyó el nombre de proyecto Manhattan.
Y el proyecto Manhattan, pues efectivamente es el que va a establecer la creación de los distintos laboratorios. Pero para desarrollar ese inmenso proyecto se debieron necesitar un gran número de laboratorios y centros de altísima tecnología. Sí, efectivamente. Después de haber elegido el gobierno al director de la máxima responsabilidad del proyecto, que era el general Groves tenía que elegir a un director científico. Y entonces, el 1 de noviembre del 42, pues básicamente ya se había elegido el laboratorio que se iba a encargar de la proyección, del desarrollo y del diseño de la bomba, que iba a ser Los Álamos. Los Álamos se iba a encargar de este aspecto. Oak Ridge, el otro laboratorio, se iba a ocupar de la producción del uranio altamente enriquecido. El laboratorio de Hanford se encargaría de la producción de plutonio y el laboratorio de metalurgia de Chicago experimentaría con las fisiones en cadenas. Efectivamente, empezó a desarrollarse una tecnología que no existía hasta ese momento. Cuando hablamos de los ordenadores, pues tenemos que remitirnos al proyecto Manhattan para ver los primeros ordenadores y los primeros pasos en ingeniería electrónica, que hasta ese momento no existían. Por lo tanto, se dota a estos laboratorios pues no solamente de un personal altísimamente cualificado, sino de los medios tecnológicos más avanzados que se pudieran tener hasta ese momento. Entonces, para el desarrollo de todos estos laboratorios y de todas esas tecnologías, se debieron necesitar diversos tipos de científicos, es decir, no solo físicos, químicos, sino también ingenieros, en fin. ¿Qué tipo de científicos formaron parte del proyecto Manhattan? Los mejores y los más importantes que había en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que el proyecto Manhattan es único en su historia en cuanto a que reunió exactamente a 20 premios Nobel. 20 premios Nobel entre los que ya lo habían recibido y los que lo recibirían posteriormente. La idea de Oppenheimer, que era el director científico, inicialmente fue ir a hablar con los científicos más importantes para que, con la aceptación de estos, los que tenían otro nivel aceptaran inmediatamente la integración en el proyecto, porque claro, hablar de un proyecto secreto, donde iban a estar aislados de su familia, donde no iban a tener contacto con el mundo exterior durante un tiempo que tampoco se sabía cuánto iba a ser, pues hacía que la selección de científicos se hiciera con mucha racionalidad. Por lo tanto, el proyecto Manhattan reunió a estos 20 premios Nobel, científicos no solamente de Estados Unidos, sino emigrantes de Europa. Hemos hablado de Enrico Fermi, hemos hablado de Hans Bethe, luego, por supuesto, luego los propios americanos, como Arthur Compton, como Ernest Lawrence, Niels Bohr, que era danés, había recibido también su premio Nobel en su momento, Emilio Segre, que era italiano, o Isaac Rabi, que era americano, Eugen Wigner, que era húngaro, Richard Feynman, que era americano. Es decir, a esos 20 premios Nobel que formaban parte del proyecto, que fueron formando parte hasta el año 45, en que se disolvió el proyecto Manhattan, había que añadir que en el año 1943 el Reino Unido firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para que el equipo inglés, formado también por científicos de muy alto nivel, se integrara en el proyecto Manhattan. Y entonces la firma de los acuerdos de Quebec en el año 1943 hizo que el grupo inglés, el grupo británico, que también estaba formado por científicos alemanes emigrados, pues se integrara directamente en el proyecto Manhattan, aportando también cabezas muy importantes. Con lo cual, pues, como tú muy bien has apuntado antes, Mireia, la diversidad de perfiles que había era enorme. Teníamos físicos, químicos, metalúrgicos, ingenieros de todo tipo, medicina. O sea, había una diversidad de perfiles profesionales fundamentales para poder elaborar este gran proyecto, ¿no? Pero lo más llamativo es que nunca se había visto a lo largo de la historia y nunca se volverá a ver que 20 premios Nobel se unieran para hacer este proyecto. Como hemos estado viendo, la finalización del proyecto Manhattan concluyó con el ensayo en Alamogordo. Una vez visto que esto era posible y era factible, ¿qué motivos indujeron al gobierno americano para arrojar la bomba sobre Hiroshima y sobre Nagasaki?
Voy a hablar un poquito nada más de lo que has apuntado de la prueba de Alamogordo. La prueba de Alamogordo era ver si la bomba de plutonio iba a funcionar, porque había dado era muy compleja, su proyecto fue muy complejo, el proyecto de su detonación era una bomba que no tenía antecedentes técnicos, con lo cual esto llevó a los científicos a hacer la explosión aquella inicial, y lo que sí quiero apuntar es la sensación que tuvieron todos, porque estaban bastante preocupados, nerviosos, de ver que se iba a producir una explosión nuclear única que no tenía antecedentes y qué podía ocurrir, ¿no? Entonces sí recuerdo que Oppenheimer dejó escrito en sus memorias algo así como que su reacción había sido que algunas personas lloraban, otras reían, la mayor parte de la gente estaba en silencio cuando presenciaron que efectivamente la bomba había explosionado con éxito en el sentido que ellos esperaban. Dice Oppenheimer, flotó en mi mente un verso del Bhagavad Gita en el cual Krishna está intentando persuadir al príncipe de que debía cumplir con su deber. Me he convertido en la muerte, en el agitador de mundos. Dice Oppenheimer que cree que más o menos ese era el sentimiento del que sentían los científicos en aquellos momentos. El por qué se decide arrojar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki es un tema complicado que tiene sus precedentes en las ideas que tenían los aliados en cómo acabar con la guerra con Japón, que estaba llevando una guerra en el Pacífico bastante dura, y sobre todo ellos esperaban que el Japón se iba a rendir agotado por una guerra de desgaste. Era mucho esperar. Un militar japonés nunca se hubiera rendido. Ellos están imbuidos de la doctrina del Bushido, y la doctrina del Bushido como tal impide, por su sentido estricto del honor y de la dignidad, que se pudieran rendir, con lo cual pues aquello se complicaba cada vez más. Por otro lado, el ejército japonés seguía teniendo fuerzas importantes activas, tenía destacamentos de defensa interna, tenía, en fin, una cantidad importante de efectivos. En la conferencia de Yalta, se había celebrado en el 45, se planteó que la Unión Soviética, a cambio de entrar en guerra contra Japón, obtendría influencia sobre la región china de Manchuria, se anexionaría las islas Saharín y Kuriles. En fin, había una complicación diplomática, una complicación bélica, una complicación militar, y finalmente en el 26 de julio del 45, en la conferencia de Potsdam, los Estados Unidos y el Reino Unido hicieron público un llamamiento de que para que el Japón se rindiera incondicionalmente. Japón decidió no rendirse incondicionalmente, y entonces pues el presidente Truman, porque el presidente Roosevelt había muerto el 12 de abril del 45, decidió crear un comité consultivo para ver qué se hacía con las bombas que se habían fabricado en el proyecto Manhattan. Finalmente, pues esta decisión, se habían establecido distintas pautas del si se arrojaban o no. Hubo división de opiniones, hubo científicos como Leo Szilard, que dijo que la bomba atómica se había planificado para ser arrojada sobre Alemania y por lo tanto no debía arrojarse sobre Japón, que lo más que se podía hacer era demostrar a los japoneses que tenían ese tipo de arma y que posiblemente en una explosión donde no hubiera gente no militar, pues el Japón, viendo lo que podía ocurrir, se rindiese. Esta decisión no fue tomada en cuenta, vuelvo a repetir, división de opiniones en si se arrojaba o no se arrojaba la bomba, y la decisión de arrojar la bomba sobre Hiroshima fue tomada por el gobierno americano mayormente porque la guerra del Pacífico estaba pareciendo interminable, se estaba cobrando miles de víctimas por ambas partes, americana y japonesa. La campaña del Itesamar, por ejemplo, en Filipinas del año 44, pues murieron 80.557 japoneses, 3.320 norteamericanos. La batalla de Iwo Jima había durado 26 días y había costado la vida a 21.000 soldados japoneses y a 4.000 y pico americanos, a 15.208 heridos del ejército americano. La batalla de Okinawa había sido asimismo una batalla muy dura, donde 12.000 soldados americanos murieron y donde creen que hubo más de 100.000 soldados japoneses muertos. Es decir, había una problemática de coste de vidas humanas. En principio se estableció como pauta para arrojando la bomba atómica se pudiera poner fin a ello. Efectivamente, se tomó la decisión, se estableció un comité consultivo para seleccionar los blancos correspondientes, y entonces se seleccionó Kokura, Hiroshima, Niigata y Kioto. Kokura era importante porque era de un gran valor para los japoneses por sus importantes fábricas de armamento.
y otros materiales estratégicos. Niigata era un puerto de creciente importancia en el mar del Japón, que había fábricas de aluminio, una refinería de petróleo. Kioto era una de las ciudades más importantes porque estaba recibiendo un flujo tremendo de inmigración interna, de japoneses que huían de las ciudades que previamente habían sido bombardeadas. Y por último, Hiroshima pues era el puerto de embarque más importante de la Armada japonesa. Por lo tanto, el 6 de agosto del 45, el avión B-29, pues que despegó de la base americana de Tinian en el Pacífico con la bomba de Little Boy, pues se explosionó a las 8:15 hora local a unos 500 metros por encima del hospital Shima. El rendimiento fue equivalente a 12.500 toneladas de TNT, fue inferior a los 20 proyectados. Sin embargo, la bomba de Nagasaki, la bomba de Hiroshima se arroja el 6 de agosto y bueno, no se produce ningún tipo de reacción en principio por parte del gobierno japonés. El 9 de agosto se decide arrojar sobre Nagasaki la siguiente bomba y hemos dicho, pero Nagasaki no estaba seleccionada como objetivo, ciertamente. Lo que ocurre es que el piloto se dirigía al arsenal de Kokura y tuvo problemas de visibilidad, con lo cual desvió el vuelo, desvió la ruta hasta Nagasaki y allí fue donde se arrojó también la bomba a las 8:15 de la mañana. La bomba de Nagasaki fue también de una potencia superior a la esperada y lo que sí quiero hacer constar es que el nivel de destrucción fue diferente. Porque cuando hablamos de una explosión nuclear tenemos que tener en cuenta que la orografía del terreno es un factor que decide cómo va a ser o no la capacidad o la efectividad de esa explosión. Hiroshima estaba situada en una llanura, con lo cual la destrucción fue prácticamente isótropa. Se destruyeron casi el 70% de los edificios, mientras que Nagasaki, al estar situada en una montaña, en una zona montañosa, la destrucción fue unidireccional y se destruyeron cerca de el 30% de los edificios, aparte de que también edificios de madera, etcétera, etcétera. El peaje final de las muertes es incierto y complicado de establecer. En primer lugar, porque no había un censo oficial, había una cantidad importante de inmigración interna, con lo cual no se sabía cuántas personas estaban en cada ciudad, y luego porque la propia municipalidad de Hiroshima y de Nagasaki ante Naciones Unidas reconoció que efectivamente establecer un censo concreto era complicado. Había mucha confusión, cualquier valoración estuvo afectada también emocionalmente y entonces se dice que en Hiroshima la cifra oficial fue de 78.000 personas muertas, pero luego que el número de bajas estuvo entre 200.000, etcétera. Son cifras que hay que manejar con mucha prudencia porque no hay estadísticas que puedan decir que son del todo precisas por los motivos que he apuntado antes. En cualquier caso, efectivamente, después de arrojar la bomba sobre Nagasaki, pues el Japón el 15 de agosto presentó su rendición incondicional ante lo que consideraron que había sido una nueva y cruel bomba. Una vez pasados estos dos episodios de arrojar las bombas tanto en Hiroshima como en Nagasaki, ¿qué percepción tuvieron los científicos a partir de cuyos trabajos se pudieron fabricar estas bombas? Las percepciones eran muy variadas. Hemos dicho antes que había científicos que habían llamado la atención del gobierno americano para hacer el proyecto Manhattan motivados por la tragedia de Europa, las detenciones en los campos de concentración, lo que se estaba viviendo tan terrible en Europa en aquel momento, la ocupación de Alemania de tantos países. Por lo tanto, esos científicos que apostaron por no tirar la bomba sobre Japón, los sentimientos pues eran de ese estilo, ¿no? La bomba se había hecho para derrotar el régimen de Hitler, del régimen nazi. El régimen de Hitler el 30 de mayo había presentado la rendición incondicional en Alemania, con lo cual la capitulación, con lo cual acababa la Segunda Guerra Mundial en Europa, y por lo tanto esos sentimientos pues estaban por un lado ahí. Eran sentimientos encontrados de científicos que no se identificaban tanto con la guerra de Japón como con la guerra europea. En definitiva, en cualquier caso, yo creo que las palabras que me comentó Seaborg, el premio Nobel de Química, que fue codescubridor con Macmillan del plutonio, pues yo le pregunté que si un científico debía de hacer siempre lo que las circunstancias le exigen. Entonces él me dijo que, literalmente, que durante la guerra los científicos americanos estaban totalmente de acuerdo en que era necesario derrotar a Adolf Hitler y trabajar en la bomba atómica. Me dijo también que en tiempo de paz
Ellos son como todo el mundo. Tienen sus opiniones políticas o están en desacuerdo con sus gobiernos en muchos aspectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay probablemente más científicos interesados en la limitación de armas de lo que está la administración en el poder. Creo que esto está bien, pues no significa ser desleal, significa solamente ser buenos ciudadanos que se mueven en la dirección que les dicta su conciencia. He elegido la respuesta de Sibor porque es quizá común a la mayoría de los científicos que se encontraron trabajando en este proyecto y que realmente pues, en un momento determinado sí se enfrentaron ante ciertas cuestiones de conciencia que tuvieron que resolver, pues como se resolvió. Muchas gracias, Nati, por esta charla, por esto que hemos estado hablando sobre el proyecto Manhattan. Interesantísimo, uno se quedaría escuchándote durante horas, porque eres, yo creo que la única persona, al menos en España, que lo conoce tan a fondo por los estudios que has realizado y por el privilegio que has tenido, y no me canso de decirlo, de poder hablar con todos los científicos que participaron en este proyecto. Y espero poder contar contigo para terminar ese ciclo de programas que hacemos sobre la historia del desarrollo de la energía nuclear. Gracias y hasta la próxima. Tengo que ser yo la que da las gracias por vuestra invitación a la UNED, Mireia, y por tener la oportunidad de transmitir lo que a cualquier persona que hemos estudiado, hemos investigado la historia, poder transmitirla de la manera pues más objetiva que se puede y con los datos pues más precisos y sobre todo lo que yo siempre creo que es fundamental, fuentes vivas. Las fuentes bibliográficas son importantísimas, pero si uno tiene la oportunidad de hablar con los protagonistas de ese determinado periodo, de esa determinada investigación, va a aportar una luz que realmente solo pueden hacer ellos, ¿no? El factor humano tan importante. Y muchas gracias de nuevo. Pues hasta aquí estos minutos que hemos dedicado al proyecto Manhattan. Como decíamos al inicio, puedes recuperar toda la serie de programas sobre la energía nuclear, el factor humano y algunos de los más destacados programas nucleares de la historia en nuestro canal multimedia canal.uned.es. Agradecemos una vez más a la profesora Mireia Piera su colaboración y a nuestra invitada, Natividad Carpintero. Por cierto, que la profesora Natividad Carpintero es la autora de la obra La bomba atómica, el factor humano en la Segunda Guerra Mundial. Una obra fundamental si se quiere entender el completo entramado sociopolítico que condujo a la fabricación de la primera bomba atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Te lo recomendamos.